Hemos llegado ya al día 15 de junio, a mitad de mes, y en este día martes queremos compartir con ustedes el tema La fe de Abraham, primera parte. En este tema vamos a abordar un poco acerca de lo que implica esto de la fe de Abraham dentro del pacto, porque recuerden, en la Biblia esto es una parte importantísima, la fe, o lo que llamamos comúnmente como la justificación por la fe, pero ya vamos a dar algunos detalles. Antes de poder abordar el pasaje bíblico central para nuestra reflexión de hoy, de esta lección que estamos estudiando, la fe del pacto, que será el tema de toda la semana, vamos a elevar una plegaria. Bondadoso Padre, queremos pedir que por favor tú ilumines con tu Espíritu Santo nuestra mente y nuestro corazón, para que este día podamos aprender cómo se vive por fe, como lo hizo Abraham. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. La palabra de Dios en Génesis capítulo 15, verso 6 dice así: Abraham creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Bueno, el pasaje dice Abraham. Generalmente ya uno arregla un poco el texto para hablar del patriarca Abraham. Pero Abraham, antes de que Dios le cambiara el nombre, creyó a Jehová y eso le fue contado por justicia. Y cuando leemos el contexto del pasaje, resulta evidente que la fe de Abraham era muy grande. ¿Qué fue lo que Dios le prometió a Abraham en ese primer momento? Además del hecho de que Abraham comprendía, entiendo yo, la mayor parte de lo que significaba el pacto, Dios le hizo una promesa muy particular, que iba a tener un hijo con su esposa Sara. Esto es relevante porque ellos ya estaban en edades fuera de la procreación. Abraham, cuando salió de Ur de los Caldeos, tenía 75 años. Muy cerca del nacimiento de Isaac, él ya contaba con 99 años. Fue más o menos por esa época que Dios le dio la bendición de ser padre. Imagínense, 100 años. Ya la Biblia misma dice que Sara ya no tenía la costumbre de las mujeres. Es decir, ya no ovulaba, ya no era alguien fértil. Pero Abraham creyó que Dios podía hacer lo que le estaba prometiendo. Y esto es importante porque cuando nosotros nos acercamos a Jesús, cuando nosotros vamos a Jesús, debemos reconocer lo que seguramente Abraham reconoció en este preciso momento. ¿Qué es lo que reconoció Abraham? Que él no tenía la capacidad para poder tener un hijo, que su esposa tampoco podía tener un hijo, ya estaba fuera de la época, fuera de la edad. Así que consciente de su completa falta de capacidad, consciente de que él no tenía el poder para realizar esa obra de tener un hijo, Abraham decide que va a confiar en Dios, que va a confiar en la promesa de Dios. Esa fe finalmente se traduce en obediencia, porque Dios le dice muy bien, yo voy a hacer mi pacto contigo, te voy a dar un hijo, ahora lo que tú tienes que hacer es andar delante de mí y ser perfecto. Perfecto en el término bíblico, porque perfecto en términos bíblicos se refiere a madurez. Así que Dios le pide esto a Abraham. ¿Tú tienes fe? Lo vas a mostrar con tu obediencia. Ahora, hay una palabra clave aquí en este pasaje. Le fue contado por justicia. Contado por justicia. Esta palabra es clave cuando comprendemos que Abraham no tuvo una fe perfecta, en el sentido de impecable, ni tuvo una obediencia perfecta. No, él también falló. A veces fueron fallos bastante graves. Conocemos la historia de Abraham. Sin embargo, esto tal vez nos puede resultar conocido porque tal vez nosotros mismos hemos hecho promesas a Dios. Le hemos dicho al Señor, Señor, yo voy a serte fiel de aquí en adelante. Yo voy a cumplir con tu voluntad. Yo voy a hacer lo que tú me mandes. Y resulta que al andar el tiempo tropezamos, caemos, a veces fracasamos estrepitosamente. Entonces, ¿por qué es tan importante la palabra le fue contado por justicia? Porque sin importar cuánta fe y cuánta obediencia pudiera mostrar Abraham, tenía fallos. Y esos fallos de Abraham lo harían estar lejos de la vida eterna, lo harían estar lejos de la salvación, porque la salvación exige, no voy a decir la palabra salvación exige, más bien, porque llegar a la vida eterna exigiría que nosotros tengamos una vida perfecta, y como ningún ser humano puede tener una vida perfecta, necesita que se le acredite, o en términos teológicos,
que se le impute esa justicia, es decir, que alguien se la otorgue, que alguien se la dé, porque no la tenemos inherentemente, porque no la podemos producir, porque todos nuestros intentos de producir justicia, dirá Isaías más adelante en el tiempo, son como trapos de inmundicia, porque todo lo que nosotros hacemos finalmente está manchado por el pecado. De ahí que necesitamos ser cubiertos. Esta palabra no está acá, pero la acuño porque nos va a resultar importante también a la hora de comprender todo el tema de la justificación por la fe. Y necesitamos ser cubiertos por la justicia del Señor Jesucristo. En este sentido, es como que a Abraham se le acreditó algo que no tenía y que no merecía, pero que se le acreditó a favor porque él creyó. Él ejerció fe y vivió una vida en consonancia con esa fe para honrar a Dios. De esa manera, Abraham iba a ir madurando en su fe, iba a ir creciendo en su fe, cubierto por la justicia del Señor Jesucristo. Esta parte es una parte que a mí me gusta muchísimo porque cuando somos cubiertos por la justicia de Cristo no significa inmediatamente que somos perfectos en el sentido de que ya no cometemos errores, que somos impecables. Claro que no. En esta tierra siempre vamos a cometer errores, somos seres humanos, pero lo que implica ser cubiertos por la justicia de Cristo es que Dios puede comenzar a transformar nuestro corazón. Aunque este tema no está acá, es un tema que también se debe relacionar con nuestra vida diaria y es el tema de la santificación. Abraham vivió ambas etapas, es decir, cada día de su vida vivió la justicia de Cristo, la que le fue imputada, la que le fue conferida porque tuvo fe, obedeciendo a Dios. Eso era lo que él hacía. Como un resultado de su amor por Dios, obedecía. Como un resultado de haber sido salvado por la fe, obedecía. Por eso es tan importante que nosotros, cuando hablamos de este tema, no olvidemos que la fe que realmente recibe la justicia de Jesús, es una fe que se aferra a los méritos preciosos del Salvador y que vive para agradar a Jesús. De eso se trata. No de querer ganar el favor de Dios porque no lo podemos ganar. Es más, Dios nos otorga su pacto antes. Ya lo hemos visto nosotros en las lecciones anteriores. Dios toma la iniciativa y nos busca para establecer su pacto con nosotros. Así que nos lo ofrece antes. Y una vez que aceptamos por fe ese ofrecimiento, entonces Dios nos capacita para poder vivir una vida en armonía con el pacto, dentro del pacto. Esta fue la vida que Abraham vivió. Esta fue la fe que Abraham puso en práctica cada día de su vida, desde que salió de Ur de los Caldeos hasta cuando llegó el momento cumbre de su prueba que tenía que entregar a Isaac en un sacrificio. Hasta todos esos momentos y cada día de su vida, en los que tuvo tropiezos, sí, en los que a veces cayó porque cometió errores, pero que siempre pudo volverse a Jesús, siempre pudo volverse a Dios. Claro, digo Jesús porque en realidad Jesús era el que estaba prefigurado en la promesa del descendiente que se le hizo a Abraham. Así que aquí encontramos el elemento clave en cuanto a la fe de Abraham. Una fe que vive para Dios, una fe que obra por amor. El día de mañana seguiremos hablando un poco acerca de este tema, así que atentos porque todavía queda un poquito más de reflexión sobre la fe de Abraham. Mientras tanto, la pregunta que tenemos que respondernos es, ¿hemos ejercido nuestra fe en Jesús? ¿Creemos que Él es nuestro Salvador? ¿Le aceptamos como el Señor de nuestra vida también? Si es así, te invito a que me acompañes en esta oración. Te damos gracias, Padre, por tu amor, que es tan abundante. Y te damos gracias porque nos muestras en tu palabra qué es la verdadera fe y cómo podemos ejercerla cada día de nuestra vida. Por favor, fortalece nuestro caminar contigo. A veces tropezamos, más aún a veces caemos, pero ayúdanos a tener la fe de Abraham, esa fe que se aferra a los méritos de Cristo y que confía plenamente en tu dirección para nuestra vida, para levantarnos nuevamente y para seguir avanzando contigo hacia la eternidad. En el nombre de Jesús oramos. Amén.